El polvo que dejó la caravana al alejarse aún flotaba en el aire, cuando Sira Boone comprendió que la habían abandonado allí. El sol de la mañana caía sin piedad sobre aquellas tierras de Colorado, mientras permanecía sola junto a su baúl roto, con lágrimas mezclándose con la tierra en su rostro. Apenas el día anterior viajaba rumbo al oeste con su tía y su tío, soñando con una nueva vida en California. Pero ahora, ambos se habían marchado al amanecer sin siquiera mirar atrás, justo mientras ella buscaba agua en un arroyo cercano. El corazón de Sira latió con fuerza al darse cuenta del peso de la situación. Corría el año 1867, y quedar abandonada en aquellos parajes salvajes equivalía casi a una sentencia de muerte para una joven de 20 años viajando sola. Sus dedos delgados se aferraron al relicario que colgaba de su cuello, último recuerdo de Elias Boone y Clara Boone, sus padres fallecidos por la fiebre 2 años antes. «No pueden haberme olvidado así», murmuró para sí, aunque lo que veía delante decía lo contrario. Su tía May Granger jamás había ocultado la molestia que le causaba hacerse cargo de la hija de su hermana muerta, especialmente después de que Sira rechazara el compromiso forzado con el adinerado pero repugnante Cyrus Blackwell en St. Louis. El sonido de cascos aproximándose la arrancó de su desesperación. Giró rápidamente, cubriéndose los ojos del sol para ver mejor. Un jinete solitario se acercaba, su silueta creciendo a cada paso del caballo desde la dirección contraria a la caravana desaparecida. Sira sintió un estremecimiento de miedo. Una mujer sola tenía mucho que temer en aquellas tierras, sobre todo de hombres desconocidos. Miró alrededor con urgencia, buscando algo con lo que defenderse, hasta que sus dedos encontraron una rama pesada caída de un álamo cercano. El jinete frenó al acercarse, y Sira pudo ver que era un hombre alto, de hombros anchos, piel curtida por el sol y un sombrero gastado que le cubría los ojos. Llevaba ropa sencilla de vaquero, pantalones polvorientos, camisa descolorida y chaparreras de cuero desgastadas por el uso. «Señora», llamó con voz grave pero nada amenazante, inclinando el sombrero. «Parece que la han dejado en un buen aprieto». Sira se irguió, intentando aparentar más valentía de la que sentía. «Estoy perfectamente, señor. Mi grupo volverá por mí en cualquier momento». El vaquero desmontó con un movimiento suave, manteniendo una distancia respetuosa. Al quitarse el sombrero, ella vio unos ojos azules que resaltaban sobre su piel tostada y su cabello castaño claro, ondulado en la nuca. «Me llamo Colt Maddox, señora. He seguido esa caravana desde ayer, y puedo decirle con certeza que no regresarán». Cruzaron el río como a 5 millas al oeste, y llevan buen paso. La compostura de Sira titubeó. «Eso no puede ser. Mi tía y mi tío no me dejarían atrás». La expresión de Colt se suavizó con un dejo de pena. No sería la primera vez que alguien es abandonado cuando estorba al grupo. ¿Hubo algún problema entre usted y su gente? Sira apartó la mirada, incapaz de admitir la verdad. Su tía le había dejado claro que su negativa a casarse con Cyrus Blackwell había sido la gota que colmó el vaso. Tal vez aquel abandono no era casual. Quiero decir... Señorita. Colt esperó. Sira Boone, respondió ella, aún apretando la rama. Señorita Boone, esa caravana se adentra en territorio peligroso. Los Navajo y los Apache están inquietos. No arriesgarán regresar ni siquiera por una de los suyos. Sira sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Y qué voy a hacer entonces?, preguntó, odiando el temblor de su voz. Colt observó sus pocas pertenencias. Un baúl con la cerradura rota, una bolsa pequeña y un sombrero de ala caída en la tierra. Luego, volvió a mirarla, fijándose en su vestido sencillo y en la determinación que intentaba sostener, pese al miedo que se asomaba en sus ojos. «Vendrá conmigo ahora», dijo sin rodeos. «Pueblo está a 3 días a caballo. La llevaré sana y salva. Allí podrá decidir su destino». Sira se tensó. «Señor, no puedo viajar sola con un hombre que acabo de conocer.
Sería totalmente inapropiado. Colt sonrió apenas de un lado. Con todo respeto, señorita Boone, no tiene muchas opciones. Puede venir conmigo a Pueblo, o quedarse aquí y rezar para que pase algún viajero antes de que los lobos, o algo peor, la encuentren al caer la noche. Como si el destino quisiera remarcar la advertencia, un aullido lejano resonó en la llanura. Sira dio un paso involuntario hacia él antes de darse cuenta. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», preguntó, levantando la barbilla. «No lo sabe», respondió Colt con sinceridad llana. «Pero le doy mi palabra de hombre. La llevaré sana y salva a Pueblo, y mientras esté bajo mi cuidado, nadie, ni yo ni otro, le hará daño». Sira repasó sus opciones, que eran, como él había dicho, prácticamente ninguna. El sol ya se inclinaba en el cielo, y la idea de pasar la noche sola en aquel paraje le heló la sangre. «Muy bien, señor Maddox», dijo al fin. «Acepto su escolta hasta Pueblo». Colt asintió una sola vez. Buena decisión. Se acercó a su baúl. ¿Qué de todo esto es realmente necesario? Mi caballo no puede cargar con todo esto y con nosotros dos. Sira Boone revisó con rapidez sus pertenencias, escogiendo solo lo imprescindible: un cambio de ropa, la Biblia que había sido de su madre, y un par de objetos personales. El resto, sobre todo los vestidos finos y los zapatos poco prácticos que su tía Mae Granger siempre insistía en llevar, tendría que quedarse allí. «Estoy lista», dijo al fin, después de volver a guardar todo en su pequeño bolso. Colt Maddox aseguró el equipaje a la silla y luego se giró hacia ella. «¿Has montado a horcajadas alguna vez?» Sira se sonrojó. «Por supuesto que no. Las damas montan de lado». «Aquí no», replicó Colt. «No si quieren seguir en el caballo cuando llegue algún problema». Antes de que pudiera protestar, Colt la tomó con una facilidad que la dejó sin aliento y la sentó sobre el lomo del animal. Sira dejó escapar otra exclamación, esta vez al verse montada a horcajadas con el vestido recogido como podía. «Esto es tremendamente impropio», murmuró, intentando cubrirse. «Esto es sobrevivir», respondió Colt mientras subía tras ella con un gesto seguro. Sus brazos la rodearon para tomar las riendas, creando un pequeño círculo cálido, que Sira encontró tan inquietante como extrañamente tranquilizador. «Agárrate», ordenó él, y el caballo comenzó a avanzar, alejándose de los últimos restos de la vida que ella conocía. Con cada paso, Sira fue más consciente del hombre que tenía detrás. El movimiento firme de su pecho contra su espalda, la fuerza tranquila de sus brazos guiando el caballo y el aroma mezclado de cuero, sol y pino que parecía envolverlo. «¿Lleva mucho tiempo en estas tierras, señor?» «Llámame Colt», dijo él. «Y sí, ya van 10 años. Vine al oeste cuando terminó la guerra». «¿Usted luchó?» «Caballería de la Unión», respondió simplemente. «Viví suficiente combate para toda una vida». Sira asintió, intuyendo que él no deseaba profundizar. «¿Y ahora a qué se dedica?» «Un poco de todo. Ganado, exploración para el ejército cuando hace falta, cazar en invierno». «Un hombre de muchos oficios», comentó ella. Colt soltó una risa baja que vibró a través de su espalda. «Mi padre decía que era aprendiz de todo y maestro de nada». El silencio se instaló mientras avanzaban hacia el oeste. Sira jamás había estado tan cerca de un hombre. La cercanía forzada la escandalizaba y, al mismo tiempo, despertaba algo que no sabía nombrar. Al caer la tarde, Colt guió al caballo hacia un pequeño grupo de árboles junto a un arroyo. «Acamparemos aquí», anunció, bajando con un movimiento ágil antes de ofrecerle la mano. Cuando Sira tocó el suelo, las piernas apenas le respondieron tras tantas horas montando así. Vaciló, y las manos fuertes de Colt la sujetaron un instante más de lo necesario, antes de apartarse para comenzar a desensillar. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó ella, incómoda con no hacer nada. «Puedes juntar un poco de leña para el fuego», dijo él, señalando los bordes del arbolado.
Agradecida por la tarea, Sira se puso a recoger ramas, mientras su mente giraba inquieta. Según las normas de la sociedad, su reputación ya estaba arruinada. Una noche sola en el monte con un hombre. Pero, ¿qué otra opción tenía? Mae Granger y Jeb Granger la habían dejado a su suerte. Y Colt Maddox, en vez de ignorarla o aprovecharse, había elegido ayudarla. En tierras tan salvajes, quizá las reglas eran otras. Cuando regresó con los brazos llenos, Colt ya había preparado 2 jergones a cada lado del hoyo del fuego. «Gracias», dijo él, tomando la leña. En minutos, el fuego crepitaba con un calor reconfortante. «¿Tienes hambre?», preguntó mientras sacaba comida de las alforjas. Sira asintió, dándose cuenta de que no probaba bocado desde el amanecer. Colt le entregó carne seca y un pan algo duro. «No es gran cosa, pero te dará fuerzas. Ya comeremos bien en pueblo». «Es más que suficiente», aseguró ella, aunque la textura de la carne era completamente nueva para su paladar. «Gracias por compartirlo». Comieron en silencio, acompañados por el chisporroteo del fuego y los sonidos lejanos de la noche. Cuando terminaron, Colt le pasó la cantimplora. «Descansa. Mañana nos espera un viaje largo». Sira se acomodó en la manta áspera, tiritando cuando el aire comenzó a enfriar. Del otro lado del fuego, Colt se apoyó en su silla con el sombrero sobre los ojos, aunque ella intuía que no pensaba dormir. «¿No va a descansar usted?», preguntó en voz baja. «Más tarde. Tengo que vigilar un rato». Sira prefirió no preguntar qué peligros vigilaba. «Gracias, señor». «Noah», se corrigió con torpeza. «Gracias por ayudarme hoy». Colt alzó un poco el sombrero. Las llamas resaltaban sus facciones marcadas. «Duerme, Sira. El amanecer llega rápido aquí». A pesar del agotamiento, el sueño tardó en llegar. Nunca se había sentido tan vulnerable. Pero también jamás había sentido esa mezcla de temor y emoción al enfrentar lo desconocido con un solo protector. Finalmente, el sonido del viento entre las ramas y su propio cansancio la vencieron. Sira despertó con el aroma del café recién hecho. Al abrir los ojos, Sira Boone encontró a Colt Maddox agachado junto a un pequeño fuego matutino, sirviendo el café oscuro en una taza de lata. El alba apenas despuntaba, tiñendo el cielo del este con tonos suaves de rosa y dorado. «Buenos días», la saludó él. «Café». Sira se incorporó, apartándose el cabello enredado de la cara. Debía de parecer un desastre, pensó, después de haber dormido con la misma ropa y sin posibilidad de asearse. «Sí, por favor», respondió, tomando la taza que él le ofrecía. El café era fuerte y amargo, pero el calor le reconfortó las manos frías por el amanecer. «¿Has dormido algo?», preguntó, notando las sombras bajo los ojos de Colt. «Lo suficiente», contestó él, aunque ella sospechó que no era del todo cierto. «Debemos ponernos en marcha pronto. Quiero llegar al cruce Vázquez antes de que anochezca». Sira asintió, sorbiendo su café. «¿Falta mucho para pueblo?» «Un par de días más si el clima nos favorece. Y si no nos topamos con problemas». La forma tan despreocupada con la que mencionó problemas hizo que a Sira le recorriera un escalofrío. ¿Qué tipo de problemas podríamos encontrar? El rostro de Colt se puso serio. «Las disputas entre colonos y las tribus se han intensificado. El ejército lleva tiempo presionando a los nativos para meterlos en reservas, y no todos aceptan sin pelear. A eso súmale bandidos buscando a quién robar por el camino». «Eso suena preocupante», dijo ella, intentando no mostrar su inquietud. «No te angusties», respondió Colt con una leve sonrisa. «Conozco estas tierras como la palma de mi mano. Nos mantendré lejos de cualquier lío». Deshicieron el campamento con rapidez. Colt volvió a empacar todo con su eficacia habitual, mientras Sira hacía lo posible por asearse con lo que tenía a mano.
Logró volver a trenzarse el cabello y lavarse el rostro con un poco de agua de la cantimplora, pero aún así, se sentía sucia y desaliñada. Una vez más, Colt la levantó sobre el caballo antes de montar detrás de ella. Cira se sorprendió al descubrir que aquella postura ya no le resultaba tan incómoda. Su cuerpo estaba menos tenso mientras avanzaban por aquel territorio sin fin. Durante el camino, Colt le señaló colinas, riachuelos, viejas sendas, y le contó historias de supervivencia y de sus años recorriendo la frontera. Cira escuchaba fascinada. Su vida protegida en San Luis parecía pertenecer a otro mundo. Mientras descansaban junto a un pequeño arroyo, Colt le preguntó: ¿Y cómo terminaste viajando al oeste con tu tía y tu tío? Cira dudó unos segundos, pero comprendió que no tenía sentido ocultarlo. Cuando mis padres, Elias Boone y Clara Boone, murieron por la fiebre, yo no tenía a dónde ir. Mi tía Mae Granger me recibió, aunque siempre me hizo sentir que era un estorbo. Cuando Jeb Granger decidió probar suerte en California, me llevaron simplemente porque mi tía necesitaba ayuda con la cocina y la colada. ¿Y aún así? Te dejaron atrás, dijo Colt con un filo de rabia en la voz. Así, sin más, respondió ella, conteniendo unas lágrimas repentinas. Creo que no fue un accidente. La noche anterior los escuché decir que solo había traído problemas desde San Luis, por rechazar el matrimonio que querían imponerme con Cyrus Blackwell, un hombre que podía ser mi abuelo. La mandíbula de Colt se tensó. Hay personas que no merecen llamarse familia. Quizás sea lo mejor, dijo Cira, sorprendiéndose a sí misma. Con ellos nunca iba a tener la vida que deseaba. ¿Y qué vida quieres, Cira Boone?, preguntó Colt, mirándola con un interés genuino. La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca nadie le había preguntado qué quería ella. No lo sé con certeza, admitió. Pero quiero algo más que ser la esposa de alguien o una carga para otros. Me gustaría valerme por mí misma, trabajar, ser útil. Colt asintió despacio. Pueblo está creciendo rápido. Puede que haya oportunidades para una mujer con determinación. Ojalá, susurró Cira. No tengo dinero ni contactos, pero estoy dispuesta a trabajar duro. Eso vale mucho en estas tierras, dijo Colt, ayudándola de nuevo al caballo. Aquí al oeste importa menos de dónde vienes, y más lo que eres capaz de hacer. Continuaron avanzando toda la tarde. El paisaje fue cambiando. Las llanuras abiertas dieron paso a zonas rocosas y barrancos irregulares. Colt explicó que iban siguiendo el curso del río Arkansas, aunque manteniéndose lejos de las partes más peligrosas del camino. A medida que el sol bajaba, Cira notó que Colt se ponía más alerta. Su cuerpo se tensaba detrás de ella, atento a cualquier movimiento. ¿Ocurre algo?, preguntó finalmente. Supongo que no, respondió él, aunque su tono decía otra cosa. Vi una nube de polvo a 1 milla. Podría ser gente siguiéndonos. ¿Quién?, preguntó ella, el miedo colándose en su voz. No lo sé, pero daremos un rodeo por si acaso. Colt dirigió al caballo hacia un desfiladero angosto, siguiendo lo que parecía una senda de animales. Aquellas paredes de roca ofrecían cobertura, pero Cira no pudo evitar sentir que el espacio se cerraba sobre ella. Cabalgaron casi 1 hora en absoluto silencio antes de salir nuevamente a terreno abierto. Sin perder tiempo, Colt los guió hacia un grupo espeso de árboles. «Acamparemos allí esta noche», dijo. No es el cruce Vázquez como quería, pero servirá. Cuando llegaron, la oscuridad caía con rapidez. Colt ayudó a Cira a bajar del caballo, y enseguida comenzó a desencillar con movimientos rápidos y seguros. La luz que se desvanecía envolvía todo en un tono grisáceo cuando Colt Maddox terminó de quitar la montura al caballo. «Esta noche, nada de fuego», le murmuró a Cira Boone mientras acomodaba sus mantas, más cerca la una de la otra que la noche anterior. Cira asintió, entendiendo perfectamente lo que aquello significaba. Si alguien realmente los seguía, una fogata solo serviría para delatarlos.
La idea le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el aire frío que descendía entre los árboles. «Toma», dijo Colt, entregándole otro pedazo de cecina y una tira de manzana seca. No es gran cena, pero es silenciosa. Comieron sin hablar, escuchando los sonidos de la noche que se extendía a su alrededor. Al terminar, Colt revisó su revólver antes de guardarlo en la cartuchera, cada movimiento tan medido como siempre. «Intenta dormir un poco», le indicó. «Yo haré la guardia». «No puedes pasarte toda la noche despierto», protestó Cira. «También necesitas descansar». «Si me vence el sueño te despertaré», le prometió. «Ahora duerme. Puede que mañana sea un día largo». Cira se recostó, envolviéndose en la manta áspera, a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. Dormir le parecía casi imposible sabiendo que quizá había peligro rondando entre los árboles. Observó a Colt acomodarse contra un tronco, su silueta apenas visible bajo la oscuridad. «Colt», susurró al cabo de un rato. «¿Quién crees que podría estar siguiéndonos?» Él permaneció callado tanto tiempo que pensó que no le respondería. Por fin soltó un suspiro. «Puede que no sea nada. O puede que sea gente de Ravethorn. Su banda ha estado saqueando asentamientos y asaltando viajeros entre aquí y pueblo». «¿Bandidos?», dijo ella, y su voz tembló levemente. «Sí, pero suelen ir detrás de grupos más grandes, donde hay más cosas que robar. Un hombre y una mujer quizá no les interesen lo suficiente». Aún así, él quizá no le dio poco consuelo. Cira se arropó aún más. «No dejaré que nada te pase», dijo Colt en voz baja, como si pudiera sentir el miedo que llevaba dentro. «Te di mi palabra». De forma extraña, ella le creyó. A pesar de apenas conocerlo por un día, confiaba su vida a ese hombre. Tal vez era necesidad. O tal vez había algo genuinamente fiable en Colt Maddox, en su mirada franca y su manera de actuar sin alardes. «Gracias», susurró ella. Con el tiempo, el cansancio terminó por vencerla y cayó en un sueño inquieto, poblado de sombras que la perseguían y cascos retumbando en la oscuridad. Despertó una vez durante la noche y vio a Colt aún alerta, los ojos brillándole apenas con la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que ella volviera a dormirse. La siguiente vez que abrió los ojos, el primer resplandor gris del amanecer se colaba entre los árboles. Colt estaba agachado a su lado, una mano en su hombro. «Tenemos que movernos», dijo con voz tensa. «Ahora». Cira se incorporó de golpe, completamente despierta ante el tono urgente. «¿Qué ocurre?» «Jinetes. 4, quizás 5. Vienen hacia aquí». El miedo le apretó la garganta mientras se ponía de pie. Colt ya estaba enrollando las mantas, movimientos rápidos y curtidos por años de práctica. «¿Qué tan cerca están?», preguntó ella, ayudándole a empacar. «Demasiado», respondió él. «Monta». En cuestión de minutos, salieron entre los árboles tan silenciosos como podían. Colt guiaba al caballo a pie para evitar el ruido, avanzando entre el matorral con cautela. El corazón de Cira golpeaba contra sus costillas, cada crujido de ramas sonándole como un disparo. Al llegar al borde del bosque, Colt se detuvo, observando la inmensidad que se extendía más allá. Una pradera ondulante, con colinas rocosas al fondo. «Tendremos que correr hasta esas colinas», dijo señalando. «Hay un cañón que conozco. Si tenemos suerte podremos despistarlos allí». «¿Y si no la tenemos?», preguntó Cira sin poder evitarlo. La expresión de Colt se volvió sombría al subirse detrás de ella. «Entonces peleamos. Agárrate fuerte». En un solo movimiento, espoleó al caballo y salieron disparados de entre los árboles. Cira se aferró al pomo de la silla mientras el animal corría con toda su fuerza. A mitad del trayecto hacia las colinas, un grito resonó detrás de ellos, seguido por el inconfundible estampido de un rifle. Colt soltó una maldición entre dientes
y exigió más velocidad al caballo. «¡Baja la cabeza!», le gritó sobre el ruido del viento y los cascos. Cira se inclinó hacia el cuello del animal, el miedo haciendo que la sangre le retumbara en los oídos. Otro disparo sonó, más cerca esta vez, levantando tierra a pocos metros. De pronto, Colt giró bruscamente hacia un barranco poco profundo que ella no había visto. El caballo bajó la pendiente casi resbalando, y por un instante estuvieron a punto de caer. Pero la bestia recuperó el equilibrio y siguió su carrera por el fondo del cauce. Los disparos resonaban sobre sus cabezas, pero el barranco les ofrecía algo de cobertura. Cira miró hacia atrás y vio a 4 jinetes en el alto, disparando mientras sus caballos se encabritaban. «¡Ya casi!», gritó Colt. Cira volvió la mirada al frente y vio cómo el barranco se abría hacia la boca de un cañón más amplio. Al entrar, Colt guió al caballo hacia la derecha, siguiendo lo que parecía un arroyo seco rodeado de formaciones rocosas que serpenteaban en múltiples direcciones. El caballo, agotado por la carrera frenética, aún así, respondía a las órdenes de Colt. El eco de sus perseguidores se fue debilitando mientras se internaban en la red de pasadizos naturales del cañón. Finalmente, Colt aflojó el paso. Colt Maddox redujo finalmente la velocidad, guiando al caballo hacia un cañón angosto que desembocaba en un pequeño desfiladero cerrado por 3 paredes de roca. «Aquí no nos encontrarán con facilidad», dijo, desmontando y ayudando a Cira Boone a bajar. «Y si llegan a dar con nosotros, solo hay una entrada. Es más sencillo defenderlo». Las piernas de Cira temblaban al tocar el suelo. La adrenalina y el miedo la dejaban sin aliento. «¿Quiénes son? ¿Por qué nos persiguen?». Colt llevó al caballo exhausto hacia el fondo del desfiladero, donde un pequeño manantial apenas ofrecía unas gotas de agua. «Deben ser los hombres de Rave Thorn», respondió con cautela. «En cuanto al motivo», vaciló un instante. «Hace un año testifiqué contra 2 de ellos en Denver. Los colgaron». Cira lo miró fijamente. «Entonces vienen por ti, no por mí». «Lo más probable», admitió Colt con una expresión casi culpable. «Lo siento, Cira. No pensé que hubieran bajado tan al sur. Jamás te habría puesto en peligro si lo hubiera sabido». «No podías saberlo», respondió ella, sorprendiéndose por su propia ausencia de reproche. «Además, estás arriesgando tu vida para protegerme. No puedo culparte por tener enemigos». La tensión del rostro de Colt se suavizó apenas. «Estás tomando esto mejor que la mayoría». «¿Y qué otra opción tengo?», dijo Cira con serenidad. «Empiezo a pensar que vivir en estas tierras exige ser flexible con lo que una espera de la vida». Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Colt. «Eso es cierto». Él se acercó a la entrada del desfiladero, asomándose con cautela. «No oigo nada, pero seguirán buscándonos». «Entonces deberíamos quedarnos quietos hasta que oscurezca», dijo Cira, sentándose sobre una roca plana junto a la pared del cañón. El sol de la mañana aún no alcanzaba aquel escondite, y un leve escalofrío le recorrió la espalda. Colt lo notó al instante. «Aquí», le dijo, quitándose la chaqueta de cuero y entregándosela. «¿Y tú no tendrás frío?», preguntó Cira, aunque aceptó agradecida la prenda. «Estoy acostumbrado», respondió él con un leve gesto. La chaqueta la envolvió por completo, impregnada del olor a cuero, caballo y ese aroma indefinible que ya asociaba a Colt Maddox. El calor aún retenido en la prenda la reconfortó más de lo que quiso admitir. Se sumieron en un silencio vigilante. Colt revisaba la entrada de vez en cuando, mientras Cira atendía al caballo, dándole un poco del agua que quedaba en la cantimplora. A medida que avanzaba la mañana y el sol subía, la temperatura en aquel desfiladero se volvió más cálida. Ella se quitó la chaqueta con cuidado y la dobló sobre una roca. «Cuéntame sobre tu vida antes de estas tierras», rompió el silencio. «Dijiste que luchaste en la guerra». Colt, que limpiaba su revólver con movimientos lentos, levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Tras pensarlo unos momentos, asintió. «No hay mucho que contar.
Crecí en una pequeña granja en Ohio. Me alisté en el 62 con 18 años. ¿Y luego? Insistió Sira cuando él guardó silencio. Colt siguió limpiando el arma, la voz baja. Al volver de la guerra, descubrí que mis padres habían muerto de tifus. La granja estaba embargada. No tenía nada que me retuviera en Ohio, así que me fui al oeste. La sencillez trágica de su historia le golpeó el corazón. Siento lo de tus padres, dijo Sira en voz suave. Parece que tenemos eso en común. Colt asintió sin palabras. ¿Y tú? Antes de St. Louis, quiero decir. Sira sonrió con una nostalgia tranquila. Vivíamos en Boston. Mi padre, Elias Boone, era profesor de literatura en la universidad. Mi madre, Clara Boone, me enseñaba en casa literatura, matemáticas, incluso algo de latín. Creían que la educación para una mujer debía ir más allá de leer la Biblia. Con razón hablas tan correcto, observó Colt con una sonrisa ligera. Sira soltó una pequeña risa. A mi tía Mae Granger siempre le escandalizó eso. Decía que era demasiado sabionda, como lo llamaba ella. Para ella, una mujer solo necesitaba aprender lo justo para llevarla a casa. Tu tía suena como una necia, dijo Colt con franqueza. La inteligencia es un don, no algo que deba esconderse. Sus palabras la calentaron más que el sol que ya entraba en el desfiladero. Era raro escuchar a un hombre valorar la mente de una mujer. A lo largo del día conversaron a ratos, compartiendo recuerdos mientras esperaban el anochecer. Sira supo que Colt tenía una hermana menor, casada y viviendo en Oregón desde antes de la guerra. Él escuchó con interés cuando Sira confesó su sueño de ser maestra, o quizá escritora algún día. Cuando el sol comenzó a caer, proyectando sombras largas sobre su escondite, Colt volvió a la realidad del peligro. Esperaremos hasta que esté completamente oscuro, dijo, revisando su revólver una última vez antes de guardarlo. Luego intentaremos escabullirnos para seguir hacia Pueblo. Es arriesgado, pero no podemos quedarnos. Estamos demasiado expuestos y con poca agua. Sira asintió, tragándose el miedo que le subía por el pecho. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Mantente a mi lado y haz exactamente lo que diga, sin dudar, respondió Colt, mirándola con gravedad. Y si algo me pasa, toma el caballo y cabalga sin parar hasta Pueblo. Sigue la estrella del norte, dijo Colt Maddox con voz baja, manteniéndola un poco a tu derecha. Si no te detienes, llegarás al pueblo en un día. No te va a pasar nada, respondió Sira Boone con firmeza, negándose a imaginar otra posibilidad. La sonrisa de Colt fue breve, pero sincera. Me gusta esa confianza tuya, señorita Boone. Con la caída de la noche, se prepararon para abandonar su escondite. Colt ensilló al caballo, que había descansado durante todo el día, mientras Sira reorganizaba sus escasas pertenencias. Cuando todo estuvo listo, Colt la ayudó a montar antes de subir él detrás. «Recuerda», susurró junto a su oído. Silencio absoluto. Avanzaron con cautela fuera del desfiladero y se internaron en los pasajes sinuosos del sistema de cañones. La luna, en cuarto menguante, ofrecía solo la luz justa para orientarse, aunque Colt parecía guiarse más por instinto y memoria que por lo que veía. Los sentidos de Sira estaban tensos al máximo. Cada golpe de los cascos contra la piedra le retumbaba como un trueno en los oídos, y cada sombra parecía esconder una amenaza. La presencia firme de Colt detrás de ella era lo único que la anclaba mientras el miedo le subía por el pecho. Estaban a punto de alcanzar la salida del cañón, cuando un disparo rompió la quietud, la bala rebotando contra una roca a su izquierda. Colt espoleó al caballo de inmediato, sacrificando el sigilo por la velocidad. «Agárrate fuerte», ordenó mientras salían disparados del cañón hacia campo abierto. Se escucharon más disparos, acompañados de gritos y el estruendo de cascos persiguiéndolos. Colt mantuvo al caballo a galope tendido, zigzagueando sobre la pradera iluminada por la luna, dificultando que los atacantes apuntaran bien. Sira se aferró al pomo de la silla, su cuerpo siguiendo por pura necesidad
el potente movimiento del animal. El viento le arrancaba lágrimas mientras avanzaban a toda velocidad, los sonidos de la persecución alejándose poco a poco. Después de casi una hora de carrera, Colt redujo el paso a un ritmo más sostenible. Escuchó con atención durante varios minutos antes de hablar. «Creo que los hemos perdido. Por ahora», murmuró, su aliento cálido sobre la nuca de Sira. «Pero debemos seguir adelante. Pueblo aún queda a un día entero de camino». Continuaron cabalgando durante la noche, deteniéndose solo el tiempo justo para dejar que el caballo descansara. Colt permanecía vigilante, mirando hacia atrás en repetidas ocasiones en busca de cualquier señal de peligro. Sira, agotada más allá de lo imaginable, caía en un duermevela constante, sostenida únicamente por los brazos de Colt alrededor de ella. El amanecer los encontró cruzando un río poco profundo, el caballo avanzando con cuidado sobre el lecho pedregoso. Al llegar a la orilla opuesta, Colt por fin detuvo la marcha. «Tenemos que descansar los dos», dijo, ayudándola a desmontar. Las piernas de Sira cedieron al tocar el suelo, y él la sostuvo antes de que cayera. «Despacio». «Te tengo», murmuró Colt. Sira estaba demasiado exhausta para avergonzarse por su debilidad, o por la manera en que los brazos de Colt la rodeaban para mantenerla en pie. Solo necesito un momento», susurró, aunque en realidad sentía que podría dormir una semana entera. Colt la ayudó a sentarse bajo un álamo. Luego desencilló al caballo y lo dejó beber del río. Cuando regresó, traía lo poco que les quedaba de comida: unas tiras de carne seca y los últimos pedazos de manzana deshidratada. «Come», le dijo entregándole su parte. «Descansaremos 2 horas, no más. Luego seguiremos hasta Pueblo». Sira quiso protestar que 2 horas no bastaban ni de lejos, pero las líneas de preocupación en el rostro de Colt la hicieron guardar silencio. Él estaba haciendo todo lo posible para mantenerlos vivos. Lo mínimo que ella podía hacer era no ponerle las cosas más difíciles. Comieron en silencio. Aquella comida mínima no calmó realmente su hambre, pero sí les dio fuerzas para seguir adelante. Cuando terminaron, Colt se sentó junto a ella, apoyando la espalda en el tronco del árbol, sus hombros rozándose. «Duerme», le dijo suavemente. «Te despertaré cuando sea hora. Tú también necesitas descansar», murmuró Sira entre bostezos. «Cerraré los ojos un rato», prometió Colt, aunque ella dudaba que fuese verdad. Sira quiso mantenerse despierta para vigilar que Colt descansara, pero el cansancio fue más fuerte, y cayó en un sueño profundo. En algún momento, sintió su cabeza recostarse sobre el hombro de él, pero fue incapaz de reaccionar. Cuando despertó, el sol ya estaba más alto. Se sobresaltó al descubrir que su cabeza seguía apoyada en el hombro de Colt. Y lo peor, el brazo de él la rodeaba firmemente, sujetándola contra su costado. Se apartó de inmediato, el rostro ardiéndole de vergüenza. «Lo siento. Yo no quería...» «¿Está bien?», la interrumpió Colt, retirando el brazo con cierta incomodidad. Los dos necesitábamos el descanso. Miró hacia el cielo. «Dormimos más de lo que pretendía. Tenemos que marcharnos». Prepararon todo deprisa, cuidando de no cruzar miradas directas. Sira no podía evitar preguntarse qué pensaría él de ella ahora. Una señorita decente jamás se quedaría dormida apoyada en el hombro de un hombre que apenas conoce, por muy desesperadas que fueran las circunstancias. Pero cuando Colt la ayudó a montar, sus manos fueron tan respetuosas y cuidadosas como siempre. Y al situarse detrás de ella, no hubo ni un atisbo de indecencia en su postura. «Pueblo queda como unas 8 horas de aquí si apretamos el paso», le dijo mientras partían. «Con suerte, llegaremos antes de anochecer». El día se extendía ante ellos, cálido y polvoriento, mientras cabalgaban por la llanura abierta. Colt mantuvo un ritmo enérgico, claramente ansioso por llegar cuanto antes. El resto del camino hacia el pueblo parecía al alcance de la mano, pero Colt Maddox no aflojó el paso.
La seguridad de un lugar habitado, pensó Sir Boone. Era lo único que todavía los separaba de la desgracia. Apenas hablaban. Guardaban sus fuerzas mientras el sol empezaba a caer. Al avanzar, Sira comenzó a notar señales de vida. Cercas de madera, campos trabajados, un viejo poste señalando el rumbo a pueblo, huellas recientes de carros. Aquello le devolvió un poco de esperanza. Pero justo cuando los primeros tejados de la ciudad asomaron en el horizonte, Colt tiró bruscamente de las riendas. «¡Jinetes!», dijo con el ceño fruncido. «Vienen rápido desde el sur». El corazón de Sira se hundió. Entrecerró los ojos y vio la nube de polvo que anunciaba a varios hombres cabalgando directo hacia ellos. «Son ellos, ¿verdad?», preguntó, aunque ya lo sabía. Colt apretó la mandíbula. «Sí, y nos cortaron el camino principal. ¿Y ahora qué hacemos?» «Iremos hacia esa hilera de árboles, siguiendo el arroyo. Es más largo, pero tendremos sombra». El caballo, agotado, obedeció a Colt con un último impulso. Detrás de ellos, los jinetes, los hombres de Ravethorn. Cambiaron de dirección al verlos huir. Los árboles parecían cada vez más lejos. Sira rezó en silencio como nunca antes, suplicando que el animal aguantara un poco más. Las primeras balas silbaron a su alrededor justo cuando alcanzaban el borde del bosque. Colt soltó una maldición, agachándose sobre el cuello del caballo. Aquel último esfuerzo los llevó al amparo de las ramas. El banco del arroyo formaba una especie de pasadizo natural que siguieron a toda velocidad, el caballo resbalando sobre el barro. Los perseguidores entraron detrás, chocando entre ellos, gritando órdenes. «Ya casi vemos pueblo», animó Colt al doblar una curva y distinguir algunos edificios. Pero el animal no podía más. Su respiración era corta, sus pasos irregulares. Colt tuvo que frenarlo, aun sabiendo que eso los condenaba. El sonido de cascos detrás se hizo más fuerte. 2 hombres aparecieron saliendo de los árboles, acercándose rápido. «¿Colt?», dijo Sira señalándolos. Él miró atrás y decidió en un instante. «Cuando te diga, salta hacia la derecha y rueda. Quédate abajo». Desenfundó su revólver. «¿Y tú?». «Justo detrás de ti. Confía en mí». Sira asintió, apretando los dientes. Al ver un tronco caído atravesando el camino, Colt gritó: «¡Ahora!». Ella se lanzó al suelo. El golpe le sacó el aire, pero logró rodar hasta ponerse a cubierto tras el tronco. Colt descendió con mucha más agilidad, azotando al caballo para alejarlo, y se tiró junto a ella. «No te levantes», murmuró, apuntando. El primer jinete apareció y levantó su rifle, pero el disparo de Colt tronó primero. El hombre cayó del caballo con un grito. El segundo frenó de golpe, abrió fuego. Astillas volaron sobre la cabeza de Sira. Colt respondió tiro por tiro, con la calma de quien ha sobrevivido demasiadas noches como esa. Pareció eterno, pero apenas pasaron unos segundos. El segundo hombre cayó también. De pronto solo quedó silencio. El galope distante de los que habían decidido que no valía la pena seguir. «¿Se fueron?», susurró Sira. Colt levantó apenas la cabeza. «Eso parece. Los 2 que quedaron están abajo. Y no oigo a los otros». Se puso de pie con cautela. «Quédate aquí». Sira lo observó caminar hacia los cuerpos. Los revisó rápido y volvió. «¿Están muertos?». Colt asintió con seriedad. «No nos dejaron otra opción». Le extendió la mano y la ayudó a levantarse. «¿Te lastimaste?». Fue una caída dura. Solo entonces Sira sintió los golpes. El codo raspado, la cadera adolorida, un costado ardiendo. Nada grave. «Estoy bien», suspiró. «Y el caballo ya debe estar lejos. Pero pueblo no está lejos. Caminaremos». Sira asintió. Los 2 siguieron el arroyo, atentos a cualquier ruido, con el cansancio encima, pero con la esperanza, por fin, de llegar vivos al pueblo. Después de casi media hora caminando, Sir Boone y Colt Maddox por fin salieron de la arboleda y dieron con un camino de verdad que conducía directo al pueblo.
El sol ya se escondía detrás del horizonte cuando alcanzaron los límites de pueblo. Para Sira, aquella calle principal polvorienta, con edificios de madera y lámparas de aceite encendiéndose una a una, fue la visión más reconfortante que había visto en muchos días. La gente los observaba con curiosidad. Una mujer despeinada, con el vestido roto y manchado, andando al lado de un vaquero armado, serio como una roca, y con pinta de haber visto demasiados problemas. Colt ignoró las miradas y la condujo directo a un edificio de 2 pisos con un letrero que decía Pueblo Hotel. Dentro, un hombre calvo levantó la vista del mostrador, sorprendido por su aspecto. Antes de que pudiera decir palabra, Colt dejó caer varias monedas sobre la madera. 2 habitaciones, por favor. Y necesito saber dónde está la oficina del sheriff. El hombre, al ver el dinero, adoptó enseguida un tono más respetuoso. La oficina del sheriff. 2 puertas más allá, dijo empujando el registro hacia Colt. De cuartos. Solo me queda uno en el piso de arriba. Ha sido semana de compradores de ganado. Colt frunció el ceño. La señorita necesita una habitación decente. Colt, murmuró Sira posando una mano cansada sobre su brazo. Con lo que hemos pasado, cualquier techo sirve. Él la miró un instante y luego asintió. Una habitación, entonces. El encargado les entregó la llave. Número 6. Arriba, al fondo del pasillo. El baño está al final. Y creo que a la señorita le hará falta. Muchas gracias, dijo Sira, sintiendo que casi lloraba solo de imaginar agua caliente. Mientras subían las escaleras, Colt añadió: Tengo que ir a hablar con el sheriff Vance Holloway sobre los hombres de Rafe Thorne. ¿Estarás bien un rato sola? Sí, respondió ella con una sonrisa agotada. Un baño y una cama es todo lo que necesito. La habitación era sencilla, pero para Sira parecía un palacio. Una cama cubierta con una colcha de retazos, un lavabo con jarra de agua, una mesita con lámpara y una silla acolchonada junto a la ventana. Volveré lo antes posible, prometió Colt. Cierra la puerta en cuanto salga. Sira obedeció, cerrando con llave, y se dejó caer sobre la cama, tratando de ordenar las últimas 72 horas. Abandonada por su propia familia, salvada por un desconocido, perseguida por bandidos, tiroteos, huidas. Cualquier mujer respetable, pensó amargamente, habría sido considerada perdida para siempre después de pasar 3 noches sin compañía femenina. Pero allí seguía, viva, en el territorio de Colorado. Finalmente, se puso en pie, tomó la ropa menos sucia de su maleta y salió hacia el baño. El agua caliente. El hotel parecía mantener una caldera encendida para sus huéspedes. La envolvió como un milagro. Lavó el polvo, el sudor, el miedo y hasta un poco de la tristeza. Volvió a la habitación con el cabello húmedo y trenzado, vestida con lo más decente que le quedaba. Al abrir la puerta, vio a Colt Maddox esperándola en el pasillo. Ya me estaba preocupando, murmuró él, sorprendido por lo transformada que se veía. El baño era demasiado bueno para salir rápido, respondió Sira con una sonrisa tímida. ¿Hablaste con el sheriff? Colt asintió, y entraron juntos. Va a enviar hombres a recoger los cuerpos. Dice que lleva meses detrás de la banda de Rafe Thorne y que agradece cualquier reducción en su número. ¿Y tendrás problemas por matarlos?, preguntó Sira con inquietud. No. Fue defensa propia. Además, tenían recompensas encima. Sacó una pequeña bolsa de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. El tintineo del metal llenó la habitación. Esto es tuyo. ¿Qué es?, preguntó ella confundida. La recompensa, $200. Sira lo miró como si no pudiera comprenderlo. Pero fuiste tú quien. No habría pasado si no fuera por protegerte, y tú necesitas ese dinero más que yo. Piénsalo como compensación por haberte arrastrado a todo esto. Sira quiso rechazarlo, porque la idea de recibir dinero por muertes le oprimía el pecho. Pero la parte práctica lo sabía.
Ese dinero significaba libertad, un comienzo propio, no depender de nadie. Gracias, dijo al fin, aunque ojalá hubiera llegado de otra manera. Colt inclinó la cabeza, comprendiéndola. Te traje comida, añadió, señalando una bandeja cubierta que ella ni había notado. Estoy muerta de hambre, confesó Sira cuando su estómago gruñó. Cenaron en silencio cómodo, estofado de res, pan recién hecho y tarta de manzana. Al terminar, ambos miraron la única cama en la habitación y el aire se volvió extraño. Dormiré en la silla, dijo Colt enseguida. Eso no es justo, después de todo lo que hiciste por mí. Tú también necesitas descansar. He dormido en lugares peores, respondió él con una sonrisa cansada. Esa silla es un lujo comparado con muchas noches de mi vida. Sira Boone quiso insistir un poco más, pero no encontraba ninguna alternativa razonable que ofrecer. Las normas estrictas con las que había crecido parecían importantes, y a la vez absurdas después de todo lo que habían vivido juntos. Al menos toma la colcha, por favor, dijo al fin, tirando de ella y acercándosela. Colt Maddox la aceptó con un gesto agradecido. Debes descansar, Sira, murmuró. Mañana veremos qué camino vas a seguir. Aquella frase le atravesó el pecho como un latigazo inesperado. Su viaje juntos prácticamente había terminado. Colt había cumplido. La había traído sana y salva hasta Pueblo. Ya no tenía ninguna obligación hacia ella. Sira se metió en la cama, aún rumiando esta idea que no le gustaba nada, mientras Colt apagaba la lámpara y la habitación quedaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la luna filtrándose entre las cortinas. Distinguió su silueta acomodándose en la silla, estirando la colcha sobre sí mismo. Colt, susurró en la oscuridad. ¿Sí? Respondió él en el mismo tono bajo. Gracias por todo. Allá afuera, habría muerto sin ti. Hubo un silencio breve antes de que contestara. Eres más fuerte de lo que crees, Sira Boone. Pero de nada. Sira sonrió en la oscuridad, reconfortada por sus palabras. Buenas noches, Colt. Buenas noches, Sira. El sueño la atrapó rápido, a pesar de que su mente no paraba. Su última sensación consciente fue una inesperada calma. Por primera vez en días, se sentía segura porque Colt estaba cerca. Al despertar, el sol bañaba la habitación y se escuchaba el bullicio de la mañana en el pueblo. Durante un instante no supo dónde estaba, hasta que los recuerdos regresaron en oleadas. Se incorporó de golpe y miró hacia la silla. Vacía. La colcha doblada con cuidado sobre el asiento. Un nudo de pánico la recorrió. ¿Se había ido sin despedirse? Entonces vio una pequeña nota en la mesa, junto a una taza de café caliente. La desdobló rápidamente. He ido a recuperar nuestro caballo. Volveré antes del mediodía. ¿Descansa? Sé. El alivio la inundó de pies a cabeza, seguido por una confusión extraña. ¿Por qué le importaba tanto que Colt Maddox se hubiera marchado o no? Había cumplido con su deber, y con creces. Ella no tenía ningún derecho sobre él. Sin embargo, la idea de quedarse sola en este territorio tan duro la llenó de un vacío que no esperaba sentir. En algún punto del camino, Colt había dejado de ser solamente su salvador. Se había convertido en alguien en quien confiaba, alguien cuya presencia le hacía bien, tal vez incluso alguien por quien empezaba a sentir algo más, aunque aquello fuera imprudente y prematuro. Sira bebió un sorbo del café que él le había dejado, agradeciendo aquel gesto sencillo y atento. Tenía $200, suficiente para empezar de nuevo, al menos por un tiempo. Pero, ¿en qué podría trabajar? ¿Qué lugar podía encontrar una mujer como ella en un sitio tan salvaje? Tras terminar el café, se vistió con su último vestido limpio, uno de algodón azul que había sobrevivido más o menos entero. Se peinó lo mejor que pudo y decidió bajar para informarse sobre Pueblo y sus oportunidades. El pequeño comedor del hotel estaba casi vacío entre el desayuno y el almuerzo.
Una mujer robusta y de unos 50 años se acercó en cuanto Sira entró. «Buenos días, señorita. ¿Le traigo algo de comer?», preguntó con amabilidad. «Solo té, por favor. Y quizás algo de información, si no le molesta. Soy nueva en pueblo y trato de orientarme». «Claro, encantada de ayudar», respondió la mujer. «Soy Hattie Moore. Mi esposo y yo llevamos este hotel». La observó de arriba abajo, recordando sin duda cómo llegó la noche anterior. «Usted venía con ese vaquero alto, ¿verdad?» Llegaron como si hubieran pasado por el mismo infierno. «Así es», admitió Sira sintiendo las mejillas calentarse. «Soy Sira Boone. Mucho gusto, señora Moore». «El gusto es mío, querida. Siéntese. Ahora le traigo el té». Cuando regresó con la taza humeante, Hattie se acomodó frente a ella. «Dígame, ¿qué es lo que necesita saber?» «Busco empleo y un sitio donde quedarme por más tiempo», explicó Sira. «No sé qué oportunidades habrá para una mujer aquí». «Depende de lo que sepa hacer», respondió Hattie con honestidad práctica. «¿Sabe cocinar? ¿Coser? ¿Llevar una casa?» «Sí, todo eso, aunque no me considero excepcional», dijo Sira con sinceridad. «Me eduqué en literatura y matemáticas. Mi padre, Elias Boone, era profesor en Boston. Yo había pensado, quizá trabajar como maestra». Las cejas de Hattie se elevaron. «¿Maestra? Pues eso es buena suerte, muchacha. El Consejo del Pueblo decidió el mes pasado abrir una escuela de verdad. Hasta ahora daban clases en la iglesia cuando el predicador ambulante no estaba, pero ya están construyendo un edificio propio. Para finales del verano debería estar listo». El corazón de Sira se aceleró. ¿Y con quién debería hablar para solicitar el puesto? «Con el alcalde, Grant Whitlock. Su oficina está encima del banco, en la calle principal». Hattie Moore observó a Sira Boone con atención, como si estuviera evaluando algo más allá de las simples palabras. «En cuanto a alojamiento», dijo al fin, «Nora Ball suele recibir a mujeres respetables, viudas o señoritas solas. No es barato, unos $4 a la semana con comida incluida, pero es un lugar limpio y correcto». «Muchas gracias, señora Moore. Ha sido usted de gran ayuda, de verdad», respondió Sira con gratitud. Hattie le dio una palmada suave en la mano. «Encantada, hija. No es fácil para una mujer sola en estas tierras». Vaciló un instante, fingiendo naturalidad. «¿Y ese vaquero que te trajo? ¿No piensa quedarse?» Sira sintió como el calor le subía a las mejillas. «Colt Maddox fue muy amable al acompañarme hasta Pueblo cuando me separé del grupo con el que viajaba. No tenemos ningún acuerdo más allá de eso». «Ya veo», respondió Hattie, aunque su tono sugería que veía mucho más de lo que Sira habría deseado. «Bueno», añadió, «parece un hombre decente, no como otros tipos duros que pasan por aquí». Antes de que Sira pudiera contestar, la puerta del comedor se abrió y Colt Maddox apareció. Había pasado claramente por la barbería. El cabello recién cortado, la cara afeitada revelando una mandíbula fuerte que antes ocultaba la barba del camino. También vestía ropa limpia, una camisa nueva y unos vaqueros sin polvo, algo sencillo pero que lo hacía parecer distinto, casi más cercano. Sus ojos encontraron a Sira en el acto, y una sonrisa cálida suavizó sus facciones. «Buenos días», saludó, quitándose el sombrero. «Veo que ya conociste a la señora Moore». «Así es», respondió Sira con una sonrisa leve. «Me ha dado mucha información sobre Pueblo. Incluso le hablé de la pensión de Nora Vale y de la nueva escuela que están construyendo», aseguró Hattie mientras se ponía de pie. «¿Le traigo un café, señor Maddox?» «Muchas gracias, señora. Lo agradeceré». Cuando Hattie regresó a la cocina, Colt tomó asiento frente a Sira. «Encontré a nuestro caballo», informó. «Llegó casi hasta la entrada del pueblo antes de que unos chicos lo atraparan. Está en el establo de Jax Rowley y Finn Cotter, descansando como se merece». «Me alegra», dijo Sira con sinceridad. «Nos salvó la vida con su resistencia».
Colt asintió, observándola con una expresión que mezclaba cansancio y alivio. Así que... ¿Maestra?, preguntó, habiendo escuchado parte de la conversación anterior. Te pega bien ese oficio. Si me aceptan, respondió ella. No tengo un título formal, pero sí buena educación. Cualquier pueblo tendría suerte de que enseñaras a sus niños, Sira, dijo Colt con una convicción que la hizo ruborizar. Hattie volvió con el café y, tras dejarlo sobre la mesa, se retiró discretamente para darles privacidad. Un silencio algo tenso quedó entre ellos hasta que Sira se animó. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? ¿Te quedarás en pueblo? Colt bebió un sorbo antes de contestar. Unos días al menos. El sheriff Vance Holloway quiere que dé una declaración completa para enviar un informe al gobernador del territorio sobre Rafe Thorne y sus hombres. Hizo una pausa antes de añadir. Después de eso, no lo sé. Desde la guerra he ido de un sitio a otro sin quedarme mucho tiempo. Sira asentó, intentando ignorar el vacío que le provocaban sus palabras. Claro que él no se quedaría. Hombres como Colt no echaban raíces, iban donde los llevaba el viento. Hoy debería visitar al alcalde Grant Whitlock, dijo ella, intentando cambiar de tema. Y también a la señora Nora Ball para asegurar el alojamiento. Puedo acompañarte si quieres, propuso Colt. Pueblo es tranquilo, pero una mujer sola siempre llama la atención. Y no siempre de la buena. Gracias, respondió Sira. Lo agradeceré. Después de terminar sus bebidas, salieron juntos para afrontar el primer día de Sira en su nuevo hogar. La primera parada fue la oficina del alcalde. Tuvieron suerte. Grant Whitlock estaba disponible. El hombre, robusto y con unas patillas imponentes, escuchó con verdadero interés cuando Sira explicó su formación y su intención de enseñar. Colt permaneció a su lado, sin interrumpir, ofreciendo aquí y allá comentarios que reforzaban las capacidades de ella. Cuando terminaron, el alcalde sonrió satisfecho. Señorita Boone, su llegada es una bendición. Hemos anunciado el puesto en Denver y St. Louis, pero nadie quiere trasladarse a un pueblo fronterizo. Los maestros prefieren ciudades grandes. Comprendo ese temor, respondió Sira. Pero para mí, empezar en un lugar así es más emocionante que intimidante. La educación es vital en territorios nuevos. El alcalde abrió los brazos con entusiasmo. Muy bien dicho. El sueldo es de $40 al mes. El curso va de septiembre a mayo. El edificio nuevo debería estar listo para finales de agosto. Y si lo desea, podría empezar con clases informales este mismo verano para los padres que no quieren que sus hijos pierdan el aprendizaje. Acepto encantada, señor alcalde, dijo Sira con el corazón a punto de desbordarse. Perfecto. Lo propondremos mañana al consejo. Y si todo va bien, que seguramente lo estará, comenzará el lunes próximo. Cuando salieron de la oficina, Sira apenas podía contener la emoción que la invadía. ¿Puedes creerlo, Colt?, exclamó Sira Boone. Un puesto de maestra, así, sin más. La sonrisa de Colt Maddox fue cálida, sincera, casi orgullosa. Te lo dije, Sira. Cualquier pueblo tendría suerte de tenerte. Enhorabuena. Me alegra de verdad. Su siguiente parada fue la pensión de Nora Vale, una casa amplia de 2 plantas, bien cuidada, ubicada en una calle tranquila. La dueña, una viuda de rostro severo y modales estrictos, miró a Colt con desconfianza hasta que Sira explicó que solo la acompañaba por cuestiones de decoro. Mantengo un establecimiento respetable, anunció Nora con toda formalidad. Nada de caballeros subiendo más allá del salón, y las inquilinas deben estar dentro antes de las 9. El desayuno se sirve a las 6:30, la comida al mediodía y la cena a las 6 en punto. A pesar de las reglas rígidas, Sira encontró el lugar agradable, limpio, ordenado, y con una habitación sencilla pero acogedora en el segundo piso. Pagó 2 semanas por adelantado, aliviada por asegurar un techo decente.
¿Cuándo trasladarás tus cosas?, preguntó Colt cuando salieron. Con lo poco que tengo, no tardaré nada, respondió ella con una risita suave. Lo que traje en mi bolso del hotel. Puedo mudarme mañana. El resto de la tarde lo pasaron recorriendo pueblo, mientras Colt le mostraba lo esencial: la tienda general, el banco, la oficina de correos y la pequeña iglesia que hasta ahora había servido como escuela improvisada. Para cuando regresaron al hotel para cenar, Sira sentía que empezaba a entender su nuevo hogar. Durante la cena, se sorprendió observando a Colt en silencio, intentando grabar en su memoria la manera en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, la fuerza tranquila en sus manos, o la voz profunda que tanto la reconfortaba. Mañana él la ayudaría a mudarse. Y después, ¿qué? Daría su declaración al sheriff. Tal vez se quedaría un día más. Y luego partiría, como siempre hacían los hombres sin raíces. El pensamiento le apretó el pecho de una forma inesperada. En apenas 4 días, este hombre se había vuelto importante, aunque ella no supiera ponerle nombre al sentimiento. Sí, le había salvado la vida. Pero lo que sentía iba más allá del simple agradecimiento. Era algo que se parecía a reconocimiento, a complicidad. Sira. La voz de Colt la sacó de sus pensamientos. ¿Pasa algo? Ella parpadeó, dándose cuenta de que lo estaba mirando fijamente. Sí, todo está bien, repuso rápidamente. Solo pensaba en todo lo que hemos vivido. Ha sido un camino largo. Así es, contestó Colt, sosteniendo su mirada con una intensidad que le hizo saltar un latido. Uno que no voy a olvidar fácilmente. A la mañana siguiente, Sira guardó sus pocas pertenencias para mudarse a la pensión de Nora Vale. Colt insistió en acompañarla, cargando él mismo su bolso pese a las protestas de ella. «Déjame hacerlo», dijo él con esa media sonrisa que desarmaba a cualquiera. «No me quedo tranquilo mientras Rave Thorne y los suyos sigan rondando por ahí. No quiero que te reconozcan». Caminaron por las calles silenciosas de pueblo, con el sol anunciando otro día caluroso. Sira intentó no pensar que tal vez ese sería uno de sus últimos paseos juntos. Nora Vale los recibió con una cortesía un poco más amable que el día anterior. «Buenos días, señorita Boone. Su cuarto está preparado». «Le agradezco muchísimo, señora Vale», respondió Sira con educación. Colt dejó el bolso justo en la entrada, sabiendo que no era bienvenido más allá. «Te dejo para que te instales», dijo ajustándose el sombrero. «Tengo que reunirme con el sheriff Vance Holloway al mediodía». «¿Te veré después?», preguntó Sira sin poder ocultar la chispa de esperanza en su voz. «Pasaré esta tarde, si es correcto para la señora Vale», respondió Colt con una mirada hacia la dueña. Nora asintió levemente. «Las visitas en el salón están permitidas hasta las 8, con la puerta abierta». «Muchas gracias, señora», dijo Colt, inclinando el sombrero antes de mirar a Sira. «Nos vemos esta tarde». Sira lo vio marcharse, el corazón enredado entre ilusión y miedo. Cada despedida parecía acercarlos más al adiós definitivo. Un adiós para el que ella no estaba preparada. Nora la acompañó a su habitación, pequeña, limpia, con una cama de madera estrecha, una cómoda, un lavabo y una silla junto a la ventana que daba a la calle. Sencilla, sí, pero era un hogar, el primero desde la muerte de sus padres. Tras deshacer su bolso, Sira pasó la tarde preparando material para las clases que empezaría el lunes. Habría unos 15 niños de diferentes edades. Todo un reto, pero uno que la ilusionaba profundamente. A medida que avanzaba la tarde, su mente volvía una y otra vez a Colt. Cambió de vestido 2 veces antes de decidirse. Al final eligió el azul, el mismo que él había elogiado, casi sin darse cuenta. A las 7 en punto, llamaron a la puerta de la pensión. Sira, que llevaba media hora en el salón fingiendo leer, contuvo la respiración mientras Nora iba a abrir. En el umbral estaba Colt Maddox, sombrero en mano, con un aire sorprendentemente nervioso para alguien como él. Se había arreglado otra vez,
Camisa limpia, cabello peinado, incluso algo de colonia del oeste que apenas se notaba. «Buenas tardes, señora Vale», saludó con respeto. «He venido a visitar a la señorita Boone, si está disponible», anunció Colt Maddox desde el umbral. «Está en el salón», respondió Nora Vale, ladeándose para dejarle pasar. «Recuerde que la puerta queda abierta y las visitas terminan a las 8». «Sí, señora», dijo Colt con tono respetuoso, aunque Cira alcanzó a ver un destello divertido en sus ojos cuando él siguió a Nora hacia el salón. «Señorita Boone, tiene visita», anunció Nora, aun cuando no hacía falta, antes de retirarse a su sala al otro lado del pasillo. No había duda de que vigilaría cada palabra. «Buenas tardes, Colt», saludó Cira dejando su libro a un lado. «Por favor, siéntese». Colt dejó su sombrero sobre la mesita entre ellos y tomó la silla frente a ella. «¿Cómo te estás acomodando?», preguntó. «Bastante bien, gracias. Mi cuarto es cómodo, y pasé la tarde preparando las lecciones para mis alumnos». Cira dudó unos segundos antes de preguntar lo que más le inquietaba. «¿Cómo te fue con el sheriff?». «Lo necesario», respondió Colt. «Di mi declaración, describí a los hombres que quedan de la banda. El sheriff Vance Holloway enviará telegramas a los pueblos cercanos para que estén atentos». Colt vaciló un instante antes de añadir: «También me ofreció un trabajo». El corazón de Cira dio un salto. «¿Un trabajo aquí, en pueblo?». Colt asintió. «Dice que necesita a alguien con experiencia militar y buen conocimiento del territorio. No pagan gran cosa, pero es trabajo seguro». «¿Y lo estás considerando?», preguntó Cira, tratando de mantener la voz serena pese a la esperanza que le subía por el pecho. «Lo estoy pensando», admitió él, mirándola sin apartar la vista. «Nunca me había planteado echar raíces. Desde la guerra he andado de un lado a otro, tomando lo que aparecía. Pero últimamente, siento que quizá es hora de dejar de huir». «¿Y qué te hizo cambiar de idea?», susurró Cira. Colt sostuvo su mirada con una sinceridad que la dejó sin aliento. «Creo que tú ya lo sabes, Cira». Aquella frase sencilla, dicha sin adornos pero con un peso que le golpeó el alma, hizo que el corazón de Cira latiera desbocado. ¿De verdad estaba diciendo lo que ella creía? «Colt», empezó, sin saber exactamente qué quería decir. Él la interrumpió inclinándose un poco hacia adelante. «Sé que es repentino. Nos conocemos desde hace menos de una semana, pero estos días…» Buscó las palabras. «Nunca he conocido a nadie como tú, Cira. Tu valor, tu fortaleza, tu manera de mantenerte en pie a pesar de todo». Cira sintió cómo el rubor le subía por las mejillas. «Me haces ver mucho más extraordinaria de lo que soy», murmuró. «¿No?», dijo Colt con firmeza. «Si acaso, me faltan palabras para describirte». Respiró hondo. «No espero nada de ti, Cira. Solo quería que supieras que una de las razones por las que estoy considerando convertirme en ayudante del sheriff es… bueno, la posibilidad de ver hacia dónde podría llevarnos esto. Si tú quieres». El pecho de Cira se llenó de una emoción cálida y luminosa. «Sí quiero», respondió suavemente, sorprendida de su propia valentía. «Quiero mucho». La sonrisa que iluminó el rostro de Colt fue como un rayo de sol abriéndose paso entre nubes. Él extendió la mano por encima de la mesita. Cira colocó la suya encima sin dudarlo, estremeciéndose ante la fuerza tranquila de sus dedos. «Mañana hablaré con el sheriff», dijo Colt. «Le diré que acepto el puesto». La hora siguiente la pasaron hablando de cosas prácticas. ¿Dónde podría alojarse Colt? ¿Cuándo empezaría Cira las clases? ¿Cómo manejarían las expectativas sociales del pueblo mientras su relación avanzaba? Pero por debajo de esas palabras, había otra corriente. La alegría tibia de dos personas que acababan de encontrarse de verdad. Cuando el reloj marcó las 8, Nora Vale apareció en el umbral. «Son las 8, señor Maddox». Colt se levantó al instante. «Gracias por su hospitalidad, señora», dijo antes de volverse hacia Cira.
¿Puedo visitarte mañana, señorita Boone? Me encantaría, señor Maddox, respondió ella con los ojos brillantes. Colt tomó su sombrero con una ligera inclinación de cabeza. Hasta mañana, entonces. Buenas noches, Sira. Buenas noches, Colt, susurró ella. Cuando él salió, Sira permaneció varios minutos sentada en silencio, el corazón aún temblándole. Solo 5 días atrás había estado sola, abandonada en el desierto. Ahora tenía un lugar donde vivir, un trabajo, y quizá el comienzo de la aventura más grande de su vida. Amar y ser amada por Colt Maddox. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Sira. Sus clases de verano comenzaron con 17 niños de todas las edades, desde la pequeña Leia Boone, que recién aprendía a leer, hasta Ellie Boone, de 15 años, que necesitaba matemáticas avanzadas para ayudar en la tienda de su padre. El improvisado salón en la iglesia era caluroso y estrecho, pero Sira se entregó al desafío con entusiasmo, ganándose el respeto de padres y alumnos por igual. La dedicación de Sira Boone y sus métodos ingeniosos pronto la convirtieron en una maestra admirada. Y Colt Maddox, cumpliendo su palabra, aceptó el puesto de ayudante del sheriff Vance Holloway, instalándose en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Sus nuevas responsabilidades lo mantenían ocupado recorriendo las calles de pueblo, visitando ranchos cercanos para resolver disputas, y de vez en cuando, escoltando presos hasta Denver. Pero, aun con todo, encontraba un hueco cada día para ver a Sira, ya fuera acompañándola en sus paseos, visitándola por las tardes en la pensión de Nora Vale, o asomándose a la iglesia para observarla dar clases. Su noviazgo avanzaba con una mezcla dulce de corrección y ternura, que Sira encontraba tan bonita como inesperada. Colt cuidaba mucho su reputación como maestra del pueblo, evitando cualquier gesto que pudiera ponerla en entredicho. Aunque, cuando estaban a solas, o tan a solas como permitía la mirada constante de Nora Vale, entre ellos circulaba esa corriente silenciosa y cálida, que se hacía más fuerte cada día. Para mediados de agosto, cuando el nuevo edificio escolar estaba casi terminado, era evidente para cualquiera que quisiera mirar. Hattie Moore guiñaba un ojo a Sira cada vez que la veía comer con Colt en el restaurante del hotel. Clay Mercer bromeaba con su compañero sobre lo bien afeitado y puntual que estaba últimamente para llegar a las horas de visita en la pensión. Incluso la estricta Nora Vale había suavizado su vigilancia, permitiéndoles a veces sentarse en el columpio del porche, siempre bajo su mirada desde la ventana, claro. Un sábado caluroso a finales de agosto, Colt invitó a Sira a un almuerzo campestre junto al río, después de pedir permiso a Nora Vale como mandaban las normas de la casa. Llegó puntual a las 11, conduciendo un coche prestado, y con un nerviosismo que no era habitual en él. «Estás preciosa», murmuró mientras ayudaba a Sira a subir, mirando con evidente admiración su vestido veraniego y el sombrero de paja que le daba sombra. «Gracias», respondió ella, sintiendo un cosquilleo de emoción ante su mirada. Había algo distinto en Colt aquel día, una determinación en sus gestos que dejaba ver que no se trataba de una salida cualquiera. Fueron a un lugar tranquilo a la orilla del río Arkansas, donde un grupo de álamos daba sombra suficiente para mantenerse frescos y ocultos de los jinetes que pasaban de vez en cuando por el camino. Colt lo tenía todo dispuesto. Una manta extendida bajo un enorme álamo y una cesta con pollo frío, pan tierno, manzanas tempranas y hasta una botella de limonada que Hattie Moore había preparado especialmente para ellos. Mientras comían, conversaron con naturalidad. Sira contándole su ilusión por el casi terminado edificio escolar. Colt relatando cómo había logrado atrapar a un cuatrero que llevaba semanas causando problemas en los ranchos vecinos. Era una charla cómoda, cercana, pero por debajo había algo más, una especie de expectación que hacía que el aire pareciera vibrar. Cuando terminaron de guardar todo, Colt le propuso dar un paseo corto bordeando el río. Sira aceptó, apoyando suavemente su mano en el brazo de él, mientras caminaban bajo la sombra moteada de los árboles. No habían avanzado mucho cuando Colt se detuvo junto a una curva especialmente hermosa del río,
donde el agua se remansaba antes de continuar su camino hacia el oeste. «Sira», dijo, girándose hacia ella con una seriedad que le encogió el pecho. «Hay algo que debo decirte». Ella sintió cómo el corazón le golpeaba con fuerza. «¿Sí, Colt?» «Cuando te encontré sola en aquel sendero, pensé que solo estaba haciendo lo que haría cualquier hombre decente, ayudar a quien estaba en peligro. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida entera». Tomó sus manos entre las suyas, mirándola con una sinceridad que desarmaba. «En estas semanas te has vuelto más importante para mí que nadie. Me has hecho desear cosas que creía que no eran para mí. Un hogar, un futuro, un sentido más allá de sobrevivir día con día». Sira sintió cómo las lágrimas le comenzaban a nublar la vista ante aquella confesión tan desnuda, tan real. «Sé que no ha pasado mucho tiempo», prosiguió Colt, «y quizá es demasiado pronto, pero nunca estuve tan seguro de algo». Soltó una de sus manos para sacar un pequeño saquito de terciopelo. De él extrajo un aro de oro sencillo con un diamante que brilló con el sol filtrándose entre las hojas. «Sira Boone, me harías el honor de convertirte en mi esposa». Las lágrimas que Sira retenía rodaron sin control por sus mejillas. «Sí», susurró primero, para luego repetir con más fuerza. «Sí, Colt Maddox, quiero casarme contigo». El rostro de Colt estalló en una sonrisa luminosa mientras deslizaba el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, atrapando la luz del mediodía. «Te quiero, Sira», murmuró, acercándola a sus brazos. «Más de lo que sé decir. Y yo a ti», respondió ella, desbordada de alegría. «Muchísimo». El primer beso fue suave, profundo, como una promesa hecha con el alma. Sira sintió que empezaba a vivir de verdad allí, entre los brazos de ese hombre, junto a un río perdido en la inmensidad de Colorado. Cuando se separaron, Colt apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos como si quisiera memorizar la sensación. «¿Sabes?», dijo con un toque de humor. «Aquel día, cuando te dije, ¿vendrás conmigo ahora?, jamás imaginé a dónde nos llevaría ese camino». Sira rió bajito, la felicidad burbujeando en su pecho. De ser abandonada a estar comprometida en menos de un mes. Mi tía estaría horrorizada. «¿Lo lamentas?», preguntó Colt, inclinándose para leerle el rostro. «¿La rapidez, quiero decir?» «Ni por un instante», respondió Sira sin dudar. «Algunas travesías duran toda una vida, otras, solo un instante de reconocimiento, un momento de verdad. Supe que eras alguien especial desde el primer día, Colt Maddox», pensó Sira Boone, mientras las palabras se le escapaban entre sonrisas. «Y cada día desde entonces solo me lo ha confirmado». Regresaron al pueblo al caer la tarde, radiantes, compartiendo su felicidad primero con Nora Vale, que fingió sorpresa pero no pudo ocultar su sonrisa de satisfacción. Luego con el sheriff Vance Holloway y su esposa, quienes insistieron en organizar una cena improvisada para celebrar la noticia. La palabra corrió rápido por toda la comunidad de pueblo. El domingo, cuando Sira y Colt asistieron juntos a la iglesia, fueron recibidos con felicitaciones y abrazos de todos lados. Grant Whitlock, el alcalde, le dijo a Colt que había conquistado el mayor tesoro del territorio, mientras Hattie Moore envolvía a Sira en un abrazo maternal, susurrándole que lo había sabido desde el primer momento. Estaban destinados el uno al otro. Fijaron la fecha de la boda para el 12 de octubre, cuando el curso escolar ya estuviera encaminado y antes de que el invierno dificultara los viajes. En las semanas siguientes, Sira dividió su tiempo entre sus clases y los preparativos del matrimonio y de su nuevo hogar. Colt, por su parte, no dejaba de mejorar la cabaña que había alquilado. Levantó una chimenea de piedra, dividió la única habitación en dos y fabricó con sus propias manos los muebles. Sira aportó cortinas que cosía cada noche y colchas que las mujeres del pueblo le habían regalado con cariño. El día de la boda amaneció fresco y despejado,
con los álamos de las montañas tiñéndose de dorado bajo el otoño. Sira vistió un traje azul pálido, su único capricho, mientras Hattie Moore le acomodaba el cabello y colocaba una corona de pequeñas flores blancas que hacía las veces de velo. «Estás preciosa, querida», dijo Hattie, retrocediendo para admirar su trabajo. «Ese muchacho tuyo no sabrá qué le golpeó». Sira sonrió, tocando el medallón que colgaba de su cuello, el de su madre, la única joya que llevaba además del anillo de compromiso. «Ojalá mis padres pudieran estar aquí», murmuró. «Habrían querido mucho a Colt». «Te están mirando desde el cielo, cariño», respondió Hattie, apretándole la mano. «Y estarían muy orgullosos de la mujer que eres hoy». La pequeña iglesia estaba llena cuando Sira entró del brazo del sheriff, que había tenido el gesto amable de acompañarla al altar. Allí la esperaba Colt, vestido con un traje nuevo, más apuesto que nunca, con los ojos fijos en ella con tanto amor, que a Sira le tembló el alma. La ceremonia fue sencilla pero profunda. Se juraron con palabras propias. Cuando Colt dijo, «Prometo cuidarte y amarte todos los días de mi vida, como lo he hecho desde el momento en que te encontré», no hubo un solo ojo seco entre los presentes. Y cuando Sira prometió caminar a tu lado, sea cual sea el camino que la vida nos trace, agradecida por el día en que llegaste a mí. El propio Colt tuvo que contener las lágrimas. La celebración duró hasta entrada la noche. Las calles se llenaron de música y baile, mesas colmadas de comida que cada familia había aportado, risas y brindis que parecían no acabar. Cuando cayó la oscuridad y las linternas iluminaron la plaza, Colt tomó la mano de Sira y la condujo hacia el carruaje adornado con cintas y flores por Clay Mercer y Roy Maddox, sus compañeros del cuerpo de policía. Avanzaron entre una lluvia de arroz y vítores, riendo mientras subían al coche que los llevaría a su nueva vida. La cabaña, cuando llegaron, había sido transformada. Linternas colgaban del porche lanzando un resplandor cálido. La chimenea crepitaba alegremente, y ramos de flores silvestres y velas decoraban cada rincón. «Bienvenida a casa, señora Maddox», susurró Colt, levantándola en brazos para cruzar el umbral. Sira rodeó su cuello, mirándolo con ternura. «Hogar», repitió maravillada. «Creí que nunca volvería a tener uno después de la muerte de mis padres, pero un hogar no es solo un lugar, ¿verdad? Es la persona con la que lo compartes». «Así es», asintió Colt sin soltarla. «Y pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que siempre te sientas en casa conmigo». El beso que siguió fue profundo, más íntimo que cualquiera anterior. Una promesa, un comienzo, un pacto de vida. Esa noche, recostados en la oscuridad de la cabaña, Sira pensó en el largo camino que la había traído hasta allí. Abandonada y sola, había encontrado no solo refugio, sino amor. No solo seguridad, sino propósito. «¿En qué piensas?», murmuró Colt, dibujando círculos en su hombro. «Pienso que ser abandonada fue lo mejor que me pudo pasar», respondió Sira sincera, «porque me llevó hasta ti». Colt la estrechó más, besándole la frente. «Le doy gracias a Dios cada día por haberte encontrado en aquel sendero», susurró. «Cuando dije, vendrás conmigo ahora, no imaginé que estaba pronunciando mi propio destino». Sira sonrió en la oscuridad, acurrucándose contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «Quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos», dijo suavemente. «Todo el dolor, todas las pérdidas, todo nos conducía a este momento». «A casa», repitió Colt, con voz llena de calma y certeza. «Contigo». Y mientras el sueño los envolvía, abrazados, Sira supo que sin importar los desafíos del territorio, todo lo que realmente importaba ya, lo había encontrado. Enfrentarían todo juntos, con la misma valentía y determinación que los había sostenido en su primera travesía llena de peligros. De abandonada a amada, de perdida a encontrada, de sola a unida para siempre. El corazón de Sira Boone rebosaba al saber que había hallado no solo a un esposo,
sino a un compañero verdadero para todas las aventuras que vendrían. Con los años, la historia de Sira Boone y Colt Maddox se convirtió en una leyenda en el pueblo de pueblo. Se contaba cómo ella había sido dejada atrás por una caravana, abandonada a una muerte segura en medio del desierto, y cómo él, un vaquero con su propio pasado difícil, la encontró sola y le dijo aquellas palabras que el tiempo volvería famosas: «Vendrás conmigo ahora». Se hablaba de cómo huyeron de forajidos, enfrentaron el peligro codo a codo, y se enamoraron cuando todo estaba en su contra. Su vida juntos fue rica en desafíos y en alegrías. La escuela de Sira prosperó bajo su dirección, hasta el punto de que, al crecer pueblo, tuvo que contratar a 2 maestras más. Colt ascendió de ayudante a sheriff, ganándose el respeto de todo el territorio por su justicia y su temple. Su familia también creció. Un año después de la boda nació su primer hijo, Eli Boone, llamado así por el padre de Sira. 2 años después llegó Leia Boone, con el cabello dorado de su madre y el carácter firme de su padre. El más pequeño, Jace Boone, vino 3 años más tarde. Un niño tranquilo y observador, amante de los libros como Sira y con la mirada perspicaz de Colt. A través de inviernos duros y veranos secos, de tiempos de abundancia y otros de escasez, mientras el ferrocarril cambiaba el rostro del territorio, Sira y Colt siguieron siendo el mayor apoyo del otro, más unidos que nunca. Su amor, nacido en el peligro y fortalecido por el propósito compartido, se volvió más profundo con cada año. En su 25º aniversario, con los hijos ya adultos y el pueblo transformado en una comunidad próspera, Colt sorprendió a Sira con un viaje, no a caballo esta vez, sino en el tren que ya unía pueblo con Denver y más allá. La llevó a un elegante hotel donde cenaron y bailaron celebrando su vida juntos. ¿Imaginaste aquel día, cuando me encontraste sola en el sendero, que llegaríamos aquí 25 años después? Preguntó Sira recostando la cabeza sobre su hombro mientras se mecían al ritmo de la música. Colt sonrió, apretando su cintura. Ni en mis sueños más locos, admitió. Solo trataba de hacer lo correcto. No sabía que estaba encontrando el hogar de mi corazón. Vendrás conmigo ahora, repitió Sira con una sonrisa emocionada. Las mejores palabras que hemos escuchado, y la mejor decisión que he tomado, contestó Colt, inclinándose para besarla suavemente. Una que tomaría de nuevo cada día de mi vida. Mientras continuaban bailando, rodeados por las luces brillantes de aquel salón de Denver, tan lejos de sus humildes comienzos, Sira pensó que a veces ser dejada atrás no significaba el final del camino, sino el inicio de uno mucho mayor. De aquel abandono había nacido una vida llena de amor, una familia, una comunidad y un legado que perduraría mucho después de que ellos partieran. Ser dejada atrás la había llevado justo al lugar donde debía estar, en los brazos del hombre que la había encontrado, salvado y amado más allá de toda medida. Y por esa bendición inesperada, Sira Boone Maddox se sintió eternamente agradecida.